Estar junto a nosotros y yo te quiero preguntar directa y derechamente, después de la resolución de la segunda sala, ¿cuáles son las medidas que ustedes van a tomar? ¿Van a apelar? Pero la pregunta es, ¿a qué? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a conversar de este tema. Efectivamente, nosotros en representación de Lautaro creemos que aquí ha habido una situación y un tratamiento discriminatorio e injusto respecto de Lautaro de Buin, un club pequeño que ascendió a la primera división B, por cuanto se están, diría yo, pasando cuentas de situaciones que en el fútbol chileno se producen con mucha frecuencia y que ustedes como periodistas bien las conocen. Lo primero, valoramos, por cierto, la primera parte del fallo de la segunda sala. En principio se había determinado una expulsión del fútbol profesional por parte de Lautaro, lo que era absolutamente falto a la legalidad, no existía ninguna causal para actuar de esa manera y por lo tanto lo que hace la segunda sala es reconocer que efectivamente esa sanción está inadecuadamente impuesta y luego impone una sanción de rebaja de puntos, pero efectuando una ficción jurídica que es tremendamente peligrosa, diría yo, que consiste en decir que el campeonato de la segunda división aún no ha terminado, ¿no? Este campeonato que jugó su última fecha el 12 de febrero del año 2021, en que Lautaro sale campeón y donde posteriormente existen una serie de hitos. Es aceptado Lautaro por la ANFP con fecha 25 de febrero como integrante de la primera división B. El 2 de marzo se aprueban las bases del nuevo campeonato y recién en abril comienza una investigación que tenía el fin y el propósito, la denuncia de la ANFP así lo solicitaba, de expulsar a Lautaro. Pues bien, se desecha esa solicitud y se determina esta pérdida de puntos, pero haciéndolo aplicable no como dice el reglamento en el nuevo campeonato, sino que en el anterior, con esta tesis de que ese campeonato aún no ha terminado. Eso evidentemente no es sostenible, además da para una serie de posibilidades que serían tremendamente complejas, ¿no? Podríamos volver a discutir entonces lo que ha sucedido en los campeonatos anteriores, porque entonces nunca los campeonatos terminan. Yo creo que aquí hay dos temas que hay que tomárselos con igual seriedad. Uno es el problema de fondo, la existencia de contratos que puedan no estar correctamente inscritos en la ANFP, y eso es una práctica transversal en el fútbol chileno. Lo que queremos nosotros es transparencia e igualdad de trato. Y dos, esta aplicación de un castigo excesivo a Lautaro, haciéndolo aparecer como un chivo expiatorio, donde lo que queremos es nada más y nada menos que se apliquen las normas. No es posible de ninguna manera que una sanción se aplique en un campeonato que ya está totalmente terminado. Carlos, uno entiende que lo que van a reclamar es que el torneo ya terminó, que no se aplique en el anterior, sino que se aplique en el de ahora. Ese es el reclamo de usted. Pero cuando tú me hablas de estos mal llamados dobles contratos y todo eso, Lautaro no está sancionado por eso. Entonces, ahí es donde yo entro como a confundirme un poco. Esa es una pregunta. Y la otra, tú dices que es algo que es habitual en el fútbol chileno. ¿Quiénes? ¿Qué clubes? ¿Qué cosas? Digo porque me imagino que ustedes tienen los antecedentes para presentar esa apelación ante la segunda sala. Mira, respecto exactamente estamos de acuerdo con eso, Jorge, ¿no? Tenemos aquí un tema formal de una aplicación inadecuada de una sanción y luego está este tema de fondo de esta conducta, yo diría, transversal. Respecto a lo segundo que tú señalas, hay múltiples situaciones que son de público conocimiento. Te puedo nombrar varias en este mismo momento, ¿no? Lo que ocurrió con el jugador Saldivia en Colo-Colo, donde se demostró que tenía pagos adicionales a su contrato a través de facturas por supuestos derechos de imagen, que es una práctica que hace rato la Inspección del Trabajo la ha descartado. Sí, pero no Carlos, perdona que te interrumpa. Carlos, perdona que te interrumpa. Todo esto de estos dobles contratos, Saldivia, los derechos de imagen y todo, tienen que ver con la dirección del trabajo. O sea, aquí si quiere, se mete impuesto interno y ve si está bien o está mal. Pero los dobles contratos, mal llamados, insisto, esto lo explicamos muchas veces acá, dobles contratos, existen en todos lados porque lo que pasa es que termina saliendo del gasto club. Y eso fue lo que no pasó con Lautaro. Entonces, yo insisto, yo comparto contigo que la expulsión de Lautaro está mal. Y la ANFP se lo llevó puesto porque quiso tapar el tema de los arreglos de partido rápidamente.
pero lo de los dobles contratos, mientras salgan del gasto club, está en regla. Insisto, tal vez se mete el servicio de impuesto interno. Ni yo sé si está bien o está mal, pero son las reglas que pusieron los mismos clubes y la misma ANFP. Eso no es así, Jorge. Hay muchos pagos adicionales al contrato que no salen directamente de los clubes. Hay situaciones en que parte de los contratos son pagados por terceros, que es por lo que se le está sancionando a Lautaro. Está la situación de jugadores que han sido contratados por clubes y que parte de sus sueldos son pagados por terceros. Ejemplo, la situación de Jaime Pajarito Valdés en San Antonio. La situación en su momento de Jorge Valdivia, donde también un sponsor puso parte de los dineros para pagar sus sueldos. Así que tampoco son situaciones diversas. Es que si lo tienes, Carlos, en diversos momentos y en diversos clubes en el fútbol chileno, ¿no? Si tú tienes esos antecedentes, Lautaro, digamos, tú eres el representante legal, ¿van a denunciar entonces a San Antonio Unido? ¿Van a denunciar a Colo Colo? ¿Por qué te lo digo? Porque si no lo paramos de raíz, no para esta cuestión y van a haber 500 casos tipo Lautaro en el fútbol chileno y me parece que si es una práctica irregular hay que pararla ya. Totalmente de acuerdo, y nosotros hicimos presentación de antecedentes concretos ante la ANFP con determinados hechos que se fueran a ser investigados, y la ANFP ni siquiera inició investigación por esos hechos. Nos contestó en una carta diciendo simplemente que le parecía que eran situaciones diversas y que no se iban a investigar. Hicimos presentación de antecedentes concretos. Carlos, perdona que te interrumpa. Una de ellas, por ejemplo, también es un pago que se realiza en el Club Curicó Unido con una boleta ideológicamente falsa. Y es interesante lo que tú señalas, Jorge, porque yo diría que la situación de la que estamos hablando es más grave que la de Lautaro, porque en estos casos además existen antecedentes de que se están cometiendo delitos de carácter tributario, lo que por cierto es más grave, pues. En el caso de Lautaro podrán decir muchas cosas, pero se pagaron todos los impuestos hoy y por haber. En estas otras situaciones, en cambio, lo que hay, igual que se ha ocurrido en diversas empresas que fueron investigadas en su momento, boletas o facturas ideológicamente falsas, y eso a mí me parece que es más grave. Y si vamos a hablar de fair play, de infracción al fair play, por supuesto que son infracción al fair play. Perdóname, Víctor, yo creo que ambas son graves. Una puede ser un poco más grave, una menos grave, pero ambas son graves y se tiene que erradicar. Carlos, tú mencionaste que todos estos antecedentes se los habían entregado a la ANFP. ¿Cuándo fueron esa entrega y en qué minuto la ANFP dice, no, es que sabes qué lo que pasa es que no, dejémoslo hasta ahí? ¿Esa fue la respuesta? Hicimos una presentación formal a la ANFP con antecedentes para que fueran investigados de distintos clubes, y la ANFP nos contestó por una carta que la tenemos diciendo que esos temas le parecía que eran distintos y que no iban a ser investigados. Nosotros esperamos que, lo que hemos dicho desde un comienzo, transparencia e igualdad de trato. Acá es importante que las situaciones de este tipo se transparenten y para eso es necesario investigarlo. La investigación no es compleja de hacer, ¿no? Es fácil poder buscar, por ejemplo, las sociedades que tienen determinados futbolistas y ver si es que hay pagos que se están recibiendo por terceros o por el mismo club. Porque incluso en el caso que sean por el mismo club son situaciones irregulares, porque le insisto que ahí hay un problema laboral en la inspección del trabajo y hay un problema tributario con el Servicio de Impuesto Interno. Por eso la propia ANFP ha iniciado una mesa de negociación para que estos temas sean tratados. Entonces lo injusto es que a toda costa se busque por hechos que son transversales y ojo, donde lo de Lautaro es bastante menor, ¿no? Estamos hablando de montos bastante menores de dinero, se termine con una sanción primero draconiana de expulsión y luego de buscar a toda costa sacarlo de la primera B. Es importante, insisto, porque el fútbol no es distinto a cualquier actividad. Hay que cumplir reglas, protocolos, procedimientos. Y la regla claramente dice que si hay un descuento de puntos, podemos alegar si está bien hecho o mal hecho, debe hacerse en el campeonato siguiente cuando el campeonato está terminado. Entonces, el tribunal derechamente dice, no, es que el campeonato no está terminado, siendo que terminó en febrero. La denuncia se inicia en abril y la sanción es en junio. ¿De qué manera se puede explicar que el campeonato no ha terminado? Solo lo entendemos como una actitud decidida de intentar bajar a Lautaro de su serie. No hay otra explicación. Hay un punto ahí, Carlos. ¿Qué tal? Cristian Arcos te saluda, ¿no? Te mando mucho gusto. Un abrazo. Hay un punto ahí que tiene que ver con lo reglamentario, pero sobre todo con lo político. A lo mejor no es la respuesta, o no eres la persona para preguntarle esto, ¿no? Pero y te lo digo como comentario. La regla es clara. O sea, de hecho dice expresamente que si se empieza el otro torneo hay que pasar la sanción, digamos, no hay ninguna duda. La regla no deja espacio para ninguna duda.
A mí me llama la atención porque en la resolución de la segunda sala no lo dice, ¿no? Sino que le pasa la pelota un poco al directorio. Y aquí viene mi comentario. Yo me temo que lo que se busca es que los dos equipos se queden abajo y que queden 32 equipos entre primera y primera B, que es lo que han querido siempre, 32 equipos para repartir la torta económica entre 32. ¿Se les ha pasado esa idea de que no baje ninguno de que no suba, perdón, ninguno de los dos, ni Lautaro ni Fernández Vial? Mira, Cristian, yo creo que tú das en el clavo, porque nosotros nos hemos preguntado por qué esta obsesión por perseguir a Lautaro con estas penas tan infamantes, ¿no? Un ejemplo nomás, ¿ustedes creen que si esto le hubiera sucedido a Colo-Colo, alguien expulsado a Colo-Colo del fútbol profesional? Todos sabemos que eso no habría sucedido, no es así. Colo-Colo el año pasado se salvó jabonado del descenso a la primera B. Si se hace una denuncia hoy día contra el Colo-Colo, se le descuentan 3 puntos, ¿alguien se imagina que se le va a mandar a la primera vez? Entonces es evidente que aquí hay un componente distinto que funciona con otra lógica, y creo también que tu explicación es muy plausible, es decir, que lo que se ha buscado desde un comienzo es que queden solo 32 clubes porque eso hace mejor la repartición de los dineros. Todo eso a nosotros nos parece que es extraordinariamente injusto y está fuera de lo que son los reglamentos y las normas. Lo importante acá es, como tú muy bien has señalado, ¿es posible entender que todavía el campeonato está vigente? Eso no es posible. En el fútbol está la idea mal entendida, y debió haberse entendido después de lo que pasó con el escándalo de la FIFA, que sus reglas nadie las puede controlar desde afuera. Que el ordenamiento que tienen solo lo deciden los estamentos del fútbol. Y eso no es así. A un alumno lo expulsan de un colegio, mira lo que te estoy diciendo, y ese alumno, sus padres tienen el derecho de ir a la corte para que se revise si está mal expulsado. Esos derechos también le asisten a Lautaro, y Lautaro los va a ejercer. Si aquí hay una expulsión o una baja de categoría que está terriblemente mal efectuada, con una interpretación de una norma que no admite ninguna lógica, Lautaro lo que va a hacer es hacer valer esos derechos. Es un club pequeño, es cierto, pero no va a permitir que sus derechos sean pisoteados en el ámbito de la institucionalidad. Carlos, te saluda Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Víctor. Oye, Carlos, 2 cosas. Tú sabes mejor que nadie que cuando operan criterios políticos o de otro orden, el caso del financiamiento ilícito a la política, tú fuiste protagonista, incluso renunciaste a la investigación, saliste de la Fiscalía cuando detectaste que era imposible pasar por los acuerdos políticos dado que se había vulnerado la ley, ¿no? Esto pasa también en el fútbol y lo estás descubriendo tú, nosotros sabemos, estamos curtidos que así es. Así que, la verdad, yo solo quiero preguntarte por 2 elementos. Una es que lo que tú estás planteando es igualdad ante la ley y que el castigo no se aplique. Ahí es la primera pregunta. Y la otra, porque tengo la duda, lo pregunté acá en el equipo, si tú también vas a asistir legalmente a la otra acción legal que está planteando y que lo presentó ante la NFP a través de una impugnación contra Fernández Vial, que tiene que ver con doble contrato y con la acusación de amaño de partido. ¿Tú estás viendo esa parte de la presentación también? Si la estás viendo, te puedo hacer una consulta. Acá hay un equipo jurídico que está detrás de Lautaro. Efectivamente, yo me he integrado recientemente, hace poco menos de un mes, a este equipo jurídico que está trabajando, y efectivamente una de las presentaciones que se ha hecho en esta idea de que exista igualdad de trato es decir, bueno, por lo que nos están sancionando a nosotros también está el antecedente de que Fernández Vial cometió la misma conducta, queremos que se investigue eso y que se apliquen las mismas sanciones, ¿no? Esa es la idea de esa sanción. Acá yo diría, no hay un interés particular de entrar en un encono o en una disputa con Fernández Vial, ¿no? Más bien nuestra disputa es con la ANFP de entender que se nos está haciendo un trato discriminatorio respecto de la manera en que está sucediendo. Y coincido, y termino con esto, Víctor, de que evidentemente en muchas ocasiones, en muchas actividades, cuando se descubren ilícitos que son más o menos transversales, está diría yo, interés, esta necesidad de castigar a uno chiquitito y dar vuelta a la página luego. Eso es lo que se está haciendo con Lautaro y es evidentemente lo que nosotros no queremos que suceda. Sí, lo que te quiero preguntar es si es que, claro, tú me respondías que van a también ser parte de la acusación de doble contrato contra Fernández Vial y de arreglo o amaño de partidos, que esos eran los 2 elementos que se están presentando y que fueron un escrito ante los tribunales respectivos del fútbol. Quiero saber si tú manejas la información, porque el antecedente público que se supo es que van a utilizar una declaración de Branjicán y una declaración de otro jugador donde supuestamente hay un amaño de partido.
hay dos curiosidades que a mí me llaman la atención. Primero, no sé si tú sabes, porque eres parte de la defensa de Lautaro, de que el llamado realizado a Branjis Khan, el cual se registra y que están presentando como argumento y prueba, es hecho por el mismo personaje que está acusado de, o sindicado, para no decir acusado, sí sindicado de haber realizado las coimas, un agente de fútbol aligado completamente a Lautaro Ewing, que ese es quien coimea a los jugadores en el caso de Colina. Ojo con lo que voy a decir, con el caso de Colina y con el caso de Linares. El escrito que acaba de presentar Lautaro Ewing dice que Fernández Vial estimuló para ganar a Deportes Colina y Linares. Se repiten los equipos, pero también se repite un personaje. ¿Sabías tú que la llamada a Branjis Khan la realizó el mismo personaje que coimió a los jugadores, por ejemplo? Mira, yo creo que ese tema tiene que ser investigado. A mí me parece bien que toda esa información se investigue, se llegue a la verdad. No tenemos ningún inconveniente, Lautaro como equipo, ¿no?, de que esa investigación se profundice, y queremos que obviamente se conozcan los antecedentes al respecto. Más allá de eso, diría yo que sería entrar por mi parte a elucubrar antecedentes. Carlos, tú hablaste de que había un ilícito de comprobarse, por supuesto, en el tema de Jaime Valdés y el SAU. Lautaro Ewing se va a hacer parte de una denuncia. Te lo comento por lo siguiente: Guillermo Lilastra, el presidente del SAU, bueno, dice algunas cosas sobre ti que yo no voy a repetir, y dice que o te retractas de los dichos o van a presentar acciones legales judiciales en tu contra. Mira. No, mira, yo lo que estoy diciendo, Jorge, es que hay antecedentes públicos que se han conocido en esa materia y queremos que eso se investigue. Eso es lo que estoy diciendo. Las amenazas, tú comprenderás que a mí no me tienen muy sin cuidado, pero los antecedentes públicos que se han conocido en diversos clubes es que hay antecedentes de pagos a jugadores por fuera de los clubes. Esos antecedentes deben ser investigados, y a mí me parece que es relevante que toda esa investigación la realice la NFP y que se pueda entonces llegar a tratamientos igualitarios por una parte y a transparencia por la otra. Eso es lo que estamos pidiendo. Yo entiendo que muchas personas se pongan nerviosas con estos antecedentes, pero lo importante es, y esta es la clave, transparencia y tratamiento igualitario. Ustedes, Carlos, ¿dónde van a hacer este reclamo, denuncia, apelación, considerando que la segunda sala es, digamos, entre comillas, ¿no?, como la última instancia? ¿A dónde van a recurrir? La segunda sala le ha dado en la propia sentencia el mandato a que sea la NFP la que determine de qué manera se ejecuta la sanción impuesta. Nosotros lo que hemos estado solicitando es que la forma en que esta sanción se ejecute sea mediante lo que hemos dicho, es decir, que si se va a ejecutar esta sanción, que no la compartimos, pero que está aplicada, se realice como lo indica el artículo 43, número 4, en el campeonato siguiente, 2021, que es el que está actualmente en ejecución. Entiendo. Y por cierto, existen además acciones ante la justicia ordinaria que también vamos a recurrir a ellas. Sí, dos cosas, perdona, Víctor, dos cosas, Carlos. La primera, que Pablo Milad amenazó, no sé si amenazó, dijo al principio, cuando asumió, que cualquier club que fuera a la justicia ordinaria iba a ser desafiliado de inmediato. Eso te lo digo por una parte. Y por la segunda, ¿creen ustedes que el directorio de la NFP va a poder actuar en favor de ustedes cuando lo primero que hizo fue pedir la expulsión y después empezar con la segunda profesional y con la primera vez sin Lautaro, cuando todavía no daba el dictamen la segunda sala? Fíjate, Jorge, que hay dos antecedentes a ese respecto que me parecen muy importantes. Tú te metes hoy día a la página web de la NFP y en la tabla de posiciones de la primera B aparece Lautaro, en el último lugar con 0 puntos. ¿Cómo alguien puede sostener que Lautaro no está en la primera B y que sigue todavía pendiente el campeonato de la segunda del año 2020? Hoy día, Lautaro, en la página web de la NFP, aparece en la tabla de posiciones. Y lo segundo, la propia denuncia que la NFP presenta, que da inicio a este procedimiento en abril del año 2021, dice textual: Lautaro disputó los campeonatos 2019 y 2020, dando a entender obviamente que son torneos que se encuentran terminados. Aquí lo que corresponde es que la NFP sea consecuente con lo que ellos han dicho previamente. Ellos hicieron una solicitud que fue rechazada, pidieron la expulsión de Lautaro Ewing, eso fue rechazado. Lo que corresponde es que actúen en consecuencia y reconozcan que el campeonato 2020 se encuentra terminado. Sí, Carlos, disculpa que te interrumpa ahora, pero
estamos hablando de este tema, venimos hablando de este tema hace por lo menos 2 meses, entre la segunda sala, la gente que a veces se pierde por todo lo que ha involucrado este tema, pero si es que nos ponemos a hablar de plazos, de aquí a que se llegue a una nueva resolución, hasta que llegue a término todo este conflicto que tiene que ver con Lautaro Ewing y Fernández Vial, ¿estamos muy lejos? ¿Estamos cerca? ¿Puede ser de aquí a 2 semanas? ¿Se puede extender por 2 meses más? ¿Cómo se manejan los plazos hasta ahora? No, los plazos son complejos, por supuesto. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional tiene en sus manos la llave para destrabar esto, permitiendo que el descuento se realice en el campeonato 2021 y pueda reanudarse la competencia con Lautaro incluido. De no ser así, por cierto, esta situación se puede alargar bastante tiempo y las consecuencias de ello son bastante impredecibles. Ya hay muchas veces fechas que se han jugado sin la participación de Lautaro en la primera vez y por lo tanto poner al día ese campeonato va a ser en extremo complejo. Carlos, entiendo que esa puerta que deja abierta el fallo de la segunda sala de pasarle el caso, la pelota en jerga futbolística a la NFP es porque el Consejo de Presidentes finalmente sería el que debería resolver la estadía, digamos, o la situación de Lautaro. Creo que por ahí va la situación. Pero quiero preguntarte explícitamente, ¿ustedes se dan con la idea de que se anule esa sanción dado que el campeonato comenzó? ¿O quieren igualdad ante la ley y se aplique el castigo para todos? Porque pareciera ser que va por 2 vías lo que ustedes están planteando. No, es que a mí me parece que son 2 caminos que son plenamente coherentes. Si hay una sanción que se ha establecido a Lautaro, lo que pedimos es que esa sanción se aplique en el campeonato 2021, como expresamente lo dice el artículo 43, número 4. Ojo, que la propia segunda sala... la semana pasada, el jueves, dictó 2 fallos a la vez, al mismo tiempo, 2 causas distintas. En una aplica esta sanción de 6 puntos y en la segunda rechaza, y esto ha sido poco cubierto por la prensa, rechaza la solicitud de Fernández Vial de ascender ellos a la primera B en desmedro de Lautaro, ¿no? La segunda sala se pronuncia ya en ese sentido de no darle curso al ascenso a Lautaro, por lo tanto está la posibilidad de hacerlo por parte de la NFP. Carlos, te queremos agradecer este tiempo con nosotros. La verdad es muy importante también tener una voz que hable este tema, que por supuesto aclare varios puntos. Así que espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. Y bueno, ahí vamos a estar también atentos a lo que pase.